Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001 el gobierno federal tuvo una reacción refleja casi inmediata para prevenir otra ocurrencia similar. Esto no fue inusual, ya que a lo largo de la historia estadounidense se han promulgado leyes que aparentemente proporcionaban seguridad, pero que eventualmente se volvieron demasiado intrusivas y a menudo fueron etiquetadas como inconstitucionales. El otro lado del argumento es que ciertas leyes eran necesarias para aumentar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses, y por lo tanto, eran necesarias dependiendo de las circunstancias. Discutiremos ambos argumentos aquí. ¿Qué es la ley patriota? ¿Por qué fue creada? ¿Por qué algunas personas la apoyan mientras que otras la condenan? ¿Ha sido la ley patriota una ley positiva o negativa? ¿Ha sido efectiva? Hola, soy Colin Heaton, veterano, historiador, autor, y les doy la bienvenida a este episodio de Historia Olvidada. Hoy, todavía vivimos con la ley patriota, aunque en una versión diferente a cuando se convirtió en ley por primera vez. Siguió la tradición de medidas de seguridad anteriores, que se convirtieron en leyes para bien o para mal. Por ejemplo, las leyes de extranjería y sedición fueron una serie de leyes de guerra aprobadas por la mayoría federalista en el Congreso en 1798 bajo el presidente John Adams, debido a los temores de una guerra con Francia. También existía la preocupación por los espías extranjeros en el país, por lo que Adams lo promulgó como ley el 14 de julio, 1798. Estaba previsto que expirara el 3 de marzo, 1801, el último día de su mandato en el cargo. Con el tiempo, estas leyes cambiaron, pero aún siguen vigentes restringiendo a los extranjeros y limitando la libertad de prensa, especialmente en lo que respecta a la información publicada que causaba incomodidad al presidente u otros altos funcionarios, lo cual era y sigue siendo un grave problema de la primera enmienda. Una parte de la ley de naturalización, aumentó los requisitos de residencia para la ciudadanía estadounidense en lo que respecta a los extranjeros de 5 años a 14 años. Esto se hizo como una cuestión de prevenir que los nuevos inmigrantes votaran después de convertirse en ciudadanos porque favorecían a los demócratas republicanos en su mayoría, por lo que los federalistas querían excluirlos de la votación. Bajo la ley de enemigos extranjeros, el gobierno podía arrestar y deportar a todos los ciudadanos masculinos de una nación enemiga en caso de guerra, mientras que la ley de amigos extranjeros permitía al presidente deportar a cualquier no ciudadano sospechoso de conspirar contra el gobierno, incluso en tiempos de paz. Sin embargo, la parte más importante de la ley fue la ley de sedición, que apuntaba a cualquiera que se pronunciara contra el presidente o el gobierno dominado por los federalistas bajo Adams en ese momento. Esencialmente, la ley convertía en delito declarar o publicar cualquier escrito falso, escandaloso y malintencionado contra el Congreso o el presidente, e ilegalizaba conspirar para oponerse a cualquier medida o medidas del gobierno. Por supuesto, el gobierno decidía qué era falso y qué era escandaloso, muy parecido a la administración de Biden hoy con su censura. James Madison y Thomas Jefferson fueron ambos críticos y argumentaron que el gobierno no poseía autoridad para emitir leyes no contempladas en la Constitución. Jefferson escribió: "Los varios estados que formaron ese instrumento, la Constitución, siendo soberanos e independientes, tenían el derecho incuestionable de juzgar su infracción, y que una anulación por esos estados de todos los actos no autorizados es el remedio correcto". Para 1802 todas las leyes se derogaron o expiraron, excepto la ley de enemigos alienígenas, que aún es vigente y fue modificada en 1918 por el Congreso, para incluir a las mujeres. La ley de enemigos alienígenas fue invocada por Franklin Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a los japoneses americanos en campos de internamiento. La ley patriota sería la sucesora de estas leyes anteriores. Antes del 11 de septiembre, el Congreso enfocaba en leyes para prevenir el terrorismo internacional. Tras los atentados al World Trade Center el 26 de febrero, 1993 y en Oklahoma City en abril, 1995, el terrorismo doméstico cobró mayor relevancia. Tras estos sucesos, el 24 de abril, 1996, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Defectuosa de 1996 para apoyar a las autoridades en la detección y persecución de terroristas nacionales e internacionales.
Pero Clinton pidió al Congreso que otorgara a las fuerzas del orden una autoridad ampliada para intervenir las comunicaciones y un mayor acceso a los registros de los ciudadanos en casos de terrorismo. El Congreso rechazó relajar las reglas de vigilancia y registros, al considerarlo inconstitucional. Tras el 11 de septiembre, los líderes del Congreso, inquietos por su reelección, solicitaron al fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, promover una ley más rigurosa. Por lo tanto, el Departamento de Justicia propuso una nueva ley que ampliaba la aplicación de herramientas de investigación ya utilizadas contra narcotraficantes y el crimen organizado. La Ley Patriota fue propuesta y aprobada en el Congreso con apoyo bipartidista y fue promulgada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre, 2001, solo semanas después de Bush el 26 de octubre, 2001, solo semanas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra los Estados Unidos, y tiene más de 300 páginas de longitud. Contra los Estados Unidos, y tiene más de 300 páginas de longitud. Oficialmente llamada Uniendo y Fortaleciendo a América, al proporcionar las herramientas apropiadas requeridas para interceptar y obstruir el terrorismo, la Ley Patriota tenía como objetivo mejorar las habilidades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, para detectar y disuadir el terrorismo. La ley buscaba incrementar la seguridad interna, permitiendo a las autoridades usar vigilancia y escuchas para investigar delitos terroristas. Además, permitir a los agentes federales solicitar permiso judicial para usar escuchas telefónicas itinerantes para rastrear a un sospechoso de terrorismo específico, y también permitió órdenes de registro de notificación retrasada para evitar que un sospechoso de terrorismo se entere de que era el objetivo de una investigación. Permitió a los agentes federales solicitar permisos judiciales para acceder a registros bancarios y comerciales, ayudando en investigaciones y previniendo la financiación del terrorismo mediante lavado de dinero. También buscaba mejorar el intercambio de información, inteligencia y la cooperación entre agencias gubernamentales. También aumentó las penas más severas para los terroristas condenados y aquellos que los ayudaron, y permitió obtener órdenes de registro en cualquier distrito o en cualquier estado donde ocurrió la actividad relacionada con el terrorismo, sin importar dónde se ejecutó la orden o en qué jurisdicción tuvo lugar la supuesta actividad. También eliminó el Estatuto de Limitaciones para ciertos delitos relacionados con el terrorismo, convirtiendo esencialmente todas las situaciones en una responsabilidad federal en lugar de un problema estatal. Se propusieron restricciones más estrictas para extranjeros sospechosos o implicados en actividades terroristas para entrar a Estados Unidos. También proporcionó ayuda a las víctimas del terrorismo y a los oficiales de seguridad pública involucrados o heridos mientras investigaban o prevenían el terrorismo o respondían a ataques terroristas. En 2004, durante su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, el director del Federal Bureau of Investigation, Robert Mueller, dijo: "La ley patriota ha demostrado ser extraordinariamente beneficiosa en la guerra contra el terrorismo y ha cambiado la forma en que el Federal Bureau of Investigation hace negocios. De hecho, muchos de nuestros éxitos en la lucha contra el terrorismo son el resultado directo de las disposiciones incluidas en la ley". Mueller también afirmó que sin las disposiciones de la ley, el Federal Bureau of Investigation podría verse obligado a volver a las prácticas anteriores al 11 de septiembre, intentando luchar contra la guerra del terrorismo con una mano atada a la espalda. Muchos de los requisitos de la Ley Patriota debían expirar en 2005, y la renovación de la ley fue discutida apasionadamente en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Pese a preocupaciones válidas sobre libertades civiles y privacidad, el presidente Bush firmó la Ley de Reautorización del Patriotismo y Terrorismo de Estados Unidos el 9 de marzo, 2006. Aunque la Ley Patriota fue revisada en 2015 para los derechos constitucionales de los estadounidenses comunes, algunas disposiciones de la ley siguen siendo controvertidas. Una de esas controversias es si fue efectiva o no. Un ejemplo fue que, bajo las leyes de intervención telefónica existentes anteriormente, si un sospechoso criminal estaba bajo intervención telefónica legal y sus conversaciones se grababan, los agentes que escuchaban tenían que apagar la grabación si la conversación era con una parte que no estaba bajo investigación. Como por ejemplo, si el jefe de la mafia John Gotti llamaba para pedir una pizza, no se podía grabar a la persona del otro lado para proteger su privacidad. Bajo la nueva ley, se podría grabar toda la conversación para ayudar en la investigación.
También se argumentó que una situación como esta también colocaba a la parte inocente en la investigación sin su conocimiento, lo que también podría hacer que se les escuchara y vigilara, a pesar de que no estaban realizando ninguna actividad criminal. Un artículo del Washington Post de 2015 afirmaba que el Departamento de Justicia admitió que los agentes del Federal Bureau of Investigation no pueden señalar ningún caso importante de terrorismo que hayan resuelto gracias a los poderes clave de espionaje en la Ley Patriota. Sin embargo, otro informe de 2012 de la Heritage Foundation afirmó que se han frustrado 50 ataques terroristas desde el 11 de septiembre, siendo 47 el resultado directo del trabajo de las agencias de aplicación de la ley y de inteligencia. Este argumento afirmaba que la Ley Patriota fue crucial para ayudar a las fuerzas del orden a identificar pistas, vigilar y pinchar teléfonos de sospechosos, examinar registros y prevenir ataques. De hecho, ha habido numerosos casos de agencias de ley e inteligencia previniendo ataques. La crítica más vehemente de la Ley Patriota por parte de los grupos de derechos civiles afirmaba que viola los derechos constitucionales de los estadounidenses, permitiendo al gobierno espiarlos sin el debido proceso, buscar en sus hogares sin consentimiento y aumentar su riesgo de que los ciudadanos comunes sean acusados de delitos sin justa causa. El gobierno federal sostiene que la Ley Patriota tiene salvaguardias para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses, lo cual es cuestionable, ya que algunas partes de la ley fueron declaradas ilegales por varios tribunales. Por ejemplo, en 2015, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito dictaminó que la sección 215 de la Ley Patriota no justificaba la recopilación masiva de registros telefónicos de los estadounidenses. El presidente Barack Obama firmó la Ley de Libertad de Estados Unidos el 2 de junio, 2015, con el objetivo de ayudar a prevenir que la Ley Patriota infrinja las libertades civiles estadounidenses. Esto terminó con la recopilación masiva de todos los registros bajo la sección 215 de la Ley Patriota y permitió desafíos a las órdenes de mordaza de las cartas de seguridad nacional. Requería mayor transparencia e intercambio de información entre el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, Foreign Intelligence Surveillance Act, y los estadounidenses. La revisión bajo Obama permite al gobierno rastrear a sospechosos de terrorismo extranjero durante 72 horas después de que ingresan a los Estados Unidos e incrementa las penas máximas requeridas para cualquier persona que brinde apoyo a organizaciones terroristas extranjeras específicas. Permite uso restringido de recopilación de datos masiva bajo la sección 215 en emergencias, pero críticos piensan que no es suficiente. Los beneficios de la Ley Patriota y la Ley de Libertad de Estados Unidos en cuanto a seguridad nacional seguirán discutiéndose ante la potencial intrusión en la privacidad y derechos civiles de los estadounidenses. No obstante, los defensores de la Ley Patriota podrían tener razón. Veamos por qué. El 1 de mayo, 2010 se intentó un ataque terrorista en Times Square en Manhattan, Nueva York. 2 vendedores ambulantes alertaron al Departamento de Policía de Nueva York después de que vieron humo saliendo de un vehículo y se descubrió un coche bomba. La bomba había sido encendida, pero falló en explotar y fue desactivada antes de que causara alguna baja. Luego, los agentes federales arrestaron a Faisal Shahzad, un residente de Bridgeport, Connecticut, nacido en Pakistán de 30 años, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en abril 2009. Ya era objeto de investigación y fue arrestado después de que había abordado el vuelo 202 de Emirates hacia Dubái en John F. Kennedy International Airport. Tras ser arrestado, admitió el intento de atentado con coche bomba y su entrenamiento en un campo terrorista en Pakistán. Muchos terroristas sospechosos e incluso conocidos han sido detenidos intentando entrar al país o ya estando aquí debido a la inteligencia recopilada, proporcionada por la Ley Patriota y la Corte Foreign Intelligence Surveillance Act. Sin embargo, los críticos expresan una preocupación válida de que incluso los inocentes pueden verse envueltos en investigaciones, a menudo arrestados e incluso acusados, otro argumento en contra del excesivo poder del gobierno federal. Como el abuso de la Corte Foreign Intelligence Surveillance Act por parte del director del Federal Bureau of Investigation, James Comey, y otros en el Departamento de Justicia, cuando presentaron pruebas fraudulentas y falsificadas para espiar a ciudadanos estadounidenses, no solo a extranjeros, y por lo tanto cometiendo perjurio en sus declaraciones juradas dirigidas a funcionarios políticos republicanos. Entonces, en conclusión, la Ley Patriota aún existe, aunque es una sombra de lo que era antes. Pero aún debemos estar alerta ante los abusos del gobierno,
como se ilustra ampliamente en la guerra jurídica utilizada contra Donald Trump y otros republicanos por el Departamento de Justicia y el Federal Bureau of Investigation, dirigidos por los demócratas. Así que tómalo como quieras y saca tus propias conclusiones. Gracias por ver el episodio actual de Historia Olvidada. Si disfrutaste este episodio, piensa en ser miembro del canal o unirte a nuestro Patreon. Esto nos permitiría equilibrar el creciente costo de producción. Como siempre, por favor da me gusta, comparte y comenta. Y si tienes alguna idea para el programa, contáctanos y te responderemos lo más pronto posible. Hasta la próxima vez.